Imagina que existe un libro antiguo que habla de ángeles caídos, gigantes, portales celestiales y secretos del universo, y que en algún momento fue parte de la tradición bíblica. Suena película de ciencia ficción, ¿verdad? Pues ese libro existe y se llama el libro de Enoch. Hoy vamos a desentrañar el misterio de por qué este texto tan fascinante fue excluido de la Biblia que conocemos hoy. ¿Estás listo para un viaje a través de la historia, la teología y los secretos prohibidos? Quédate conmigo. Antes del siglo XVIII, el libro de Enoch era prácticamente una leyenda en el mundo occidental. Se sabía de su existencia solo por referencias en otros textos antiguos, como la Epístola de Judas en el Nuevo Testamento, que lo cita directamente. Padres de la Iglesia como Tertuliano o Clemente de Alejandría lo consideraban una escritura sagrada. Para ellos, leer sobre Enoch, el hombre que caminó con Dios y luego desapareció, era leer una revelación divina. Era un libro respetado y estudiado por las primeras comunidades cristianas y judías. Formaba parte de su universo espiritual, ofreciendo respuestas a preguntas que otros textos apenas insinuaban. ¿Qué pasó con los ángeles que pecaron? ¿De dónde surgieron los demonios? ¿Cómo era el cielo? Para ellos, era una pieza más del gran rompecabezas divino. Todo cambió en 1773, el explorador escocés James Bruce, durante un viaje épico por África, encontró algo que cambiaría la historia de la teología para siempre. En un antiguo monasterio de Etiopía, descubrió 3 copias completas del libro de Enoch, escritas en Ge'ez, una antigua lengua etíope. El libro perdido había sido encontrado. Este hallazgo fue una bomba. Por siglos se había debatido si el libro era real o un mito. Ahora, por fin, Occidente tenía en sus manos el texto completo. El manuscrito fue llevado a Europa y, tras un arduo trabajo de traducción, se publicó por primera vez en inglés en 1821. El mundo académico y religioso quedó en shock. El contenido era mucho más explosivo de lo que nadie había imaginado. Entonces, ¿qué dice este libro que lo hace tan polémico? El libro de Enoch es una colección de varios textos que narran las revelaciones que Dios le dio a Enoch, el bisabuelo de Noé. En la parte más famosa es el libro de los vigilantes. Aquí se cuenta con lujo de detalles cómo un grupo de ángeles, llamados los vigilantes, desobedecieron a Dios fascinados por la belleza de las mujeres humanas. Descendieron a la tierra, tomaron esposas y les enseñaron conocimientos prohibidos en hechicería, fabricación de armas, cosméticos, astrología, secretos celestiales que la humanidad no estaba preparada para recibir. Pero la historia se vuelve aún más extraña. De la unión entre estos ángeles caídos y las mujeres humanas, nacieron unos seres híbridos a los Nefelim, gigantes de una fuerza y apetito descomunales que devoraron los recursos de la tierra y luego comenzaron a devorarse, entre ellos y a los propios humanos. El mundo se sumió en el caos y la violencia. El libro describe cómo la sangre derramada clamaba al cielo, provocando la intervención divina que culminaría en el gran diluvio, un evento para purificar la tierra no solo del pecado humano, sino de esta corrupción angelical y de su descendencia monstruosa. Además, Enoch narra sus viajes por los cielos, describe una cosmología compleja, con 10 cielos diferentes, portales celestiales por donde salen y entran el sol y la luna, y revela el nombre y función de los arcángeles principales. Habla del lugar de castigo para los ángeles caídos, un abismo de fuego y del paraíso reservado para los justos. Es una visión del universo mucho más detallada y fantástica que la que ofrecen los libros canónicos. Ante estas revelaciones, la reacción de las autoridades religiosas a lo largo de los siglos fue de rechazo y cautela. Hacia el siglo IV, cuando se empezó a consolidar el canon bíblico, es decir, la lista oficial de libros que formarían la Biblia, el libro de Enoch fue uno de los principales candidatos a ser excluido. ¿Por qué? Las razones son complejas. Primero, su contenido era incómodo a la idea de ángeles teniendo relaciones con humanas y creando gigantes era demasiado extraña y chocaba con una teología que buscaba presentar a los ángeles como seres puramente espirituales. Segundo, su cosmología detallada sobre los cielos y el movimiento de los astros podía entrar en conflicto con la ciencia y la filosofía griega, que tenían mucha influencia en esa época. Se prefirieron textos más sobrios y menos mitológicos.
Tercero, su autoría era dudosa. Aunque se atribuía a Enoc, los eruditos creían que fue escrito mucho después, probablemente entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Por todo esto, la mayoría de las corrientes del judaísmo y el cristianismo decidieron dejarlo fuera. Lo consideraron un libro apócrifo, es decir, de origen oculto o dudoso. Interesante, pero no inspirado divinamente. No fue tanto una conspiración para ocultar la verdad, sino una decisión editorial para crear una Biblia más coherente y teológicamente segura. Finalmente, el libro fue marginado en Occidente, sobreviviendo casi exclusivamente en un rincón del mundo. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo nunca dejó de considerarlo sagrado. Para sus más de 50 millones de fieles, el libro de Enoc es parte integral de su canon bíblico, tan inspirado como el Génesis o los Evangelios. Lo leen en sus liturgias, lo estudian en sus seminarios, y su influencia se ve en todo su arte y teología. Es fascinante pensar que mientras en Europa el libro era un misterio olvidado, en Etiopía seguía siendo una fuente viva de fe. Hoy en día, las copias originales que encontró James Bruce se conservan en lugares como la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford. Pero el descubrimiento más importante vino después, en 1947. En las cuevas junto al Mar Muerto, se encontraron fragmentos del libro de Enoc en arameo, su idioma original. Esto demostró que el libro era incluso más antiguo de lo que se pensaba y que era muy popular entre los judíos de la época de Jesús. Estos manuscritos se encuentran hoy en el Santuario del Libro, en Jerusalén. Gracias a estos hallazgos, el libro de Enoc ha vuelto a ser estudiado masivamente, no solo por teólogos, sino por historiadores y cualquiera interesado en los misterios del pasado. La historia del libro de Enoc nos deja una reflexión profunda. Nos enseña que la historia, incluso la historia sagrada, no es un monolito inamovible, sino un relato construido a través de decisiones humanas. Lo que consideramos verdad a menudo depende de quién tuvo el poder de decidir qué historias se contaban y cuáles se silenciaban. El libro de Enoc no fue eliminado en un acto de quema de libros, sino que fue puesto a un lado, considerado demasiado extraño, demasiado fantástico, demasiado incómodo para la narrativa que se quería construir. Su supervivencia en Etiopía y su redescubrimiento nos recuerdan que siempre hay otras voces, otras perspectivas, otras verdades esperando en los márgenes de la historia para ser escuchadas. Quizás nos invita a cuestionar nuestras propias certezas y a buscar el conocimiento más allá de lo establecido. Gracias por acompañarme en este increíble viaje. Si te ha gustado explorar este misterio, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en los enigmas de la historia. Nos vemos en el próximo video.